¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Un nuevo videíto, o bueno, el video que sigue al anterior. Una continuación de tema, porque no es tema nuevo necesariamente. Mi nombre es Diana. Hoy vamos a seguir viendo un poquito más sobre el mundo de la aritmética. Hoy vamos a ver específicamente divisibilidad, que también lo empezamos a ver el día de ayer, con los 5 primeros principios. El día de hoy vamos a ver los otros 5 que faltan y los caracteres que ya yo sé que se saben, pero que quizás no recuerdan, porque los vimos en primaria. Son estas reglas que nos dicen cuándo un número es divisible entre 2, cuándo un número es divisible entre 3, entre el 10, entre el 7, entre el 5, entre el 4, etc. Entonces, antes de iniciar, los saludos, como siempre. ¿Cómo están? Espero que bien. Recuerden seguirnos en Instagram, @yudinga. Recuerden suscribirse al canal, por ahí está el botoncito. También picarle, no sé por qué le dicen picarle. Seleccionar el botoncito de las notificaciones para que les lleguen los correos cada vez que subimos un video. Y si no lo quieren, pues no lo piquen y también está bien. Bienvenidos a la familia Yudinga, aquí los recibimos con brazos abiertos y recuerden que también tenemos WhatsApp. El WhatsApp es 693-8971, donde por favor les imploro y los exhorto a que cualquier comentario, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier crítica, lo que sea, cualquier crítica constructiva es válida. Al 6693-8971, principalmente son preguntas, así que si tienen preguntas pues bien, y si tienen otra cosa que decir también está bien. Voy de nuevo, 6693-8971. Cualquier duda, Copri los atiende. Todo va a la orden, todo pretty, todo chévere. Bien, entonces, continúo con la continuación. Mentira, continúo. En el video anterior a este, o el que está anterior a este, la clase, el tema, estábamos viendo los principios de divisibilidad. Ojo, que son principios, o aquí le dicen teoremas, de divisibilidad, que son las reglas en donde los matemáticos o en donde las personas se basaron para entonces sacar las reglas de divisibilidad o los caracteres de divisibilidad, que son los que se nos enseñan en la escuela. El del 2, el del 1, el del 2, el del 10, 5, 4, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer vimos los 5 primeros y se los menciono rápidamente. El primero era, todo número que divide a otros varios divide a su suma. Es decir, si tengo un divisor que divide a 2 sumandos, se divide la suma. El 2. Todo número que no divide a otros 2 varios, divide a su suma si la suma de los residuos que resultan de dividir estos entre el número que no los divide es divisible entre el número. Voy de nuevo. Todo número que no divide a otros varios, si divide la suma de esos 3 números que no son divisibles entre el divisor con el que estoy trabajando, si los residuos que resultan de dividir estos 3 números que no son divisibles entre ese, es decir, los residuos que están ahí, la suma de esos residuos es divisible entre el divisor. Sé que puede sonar un poquito complejo o enredado, pero pueden ver el video anterior. Ahorita nada más estoy como que mencionándolo por encimita como para recordar lo que dijimos ayer, o bueno, en el video pasado. El otro, si un número divide a todos los sumandos menos a 1, no divide la suma. Y además de eso, el residuo que se obtiene al dividir la suma entre el número es el mismo que se obtiene al dividir el número que no es divisible entre ese mismo divisor. Y el 4, todo número que divide a otro, divide a sus múltiplos, ¿sí? Todo número que divide a otro, por ejemplo, 8 entre 2 es 4. Pero ese divisor, 2, también divide a todos los múltiplos de 8. A 8, a 16, a 24, a 32, a 40, 48. ¿Ven? Esa es la otra regla. Y la quinta y última que vimos ayer es, todos los números que no divide a otros 2, divide a su diferencia. Todo número que divide a otros 2, es decir, que tengo un divisor que divide a otros 2, también divide a su diferencia. ¿Cómo así? Supongamos que tenemos 10 y 15 y tengo el 5. Ese 5 divide tanto al 15 como al 10. Pero también divide la diferencia de esos dos, porque si yo resto 15 menos 10, me da 5. Y 5 entre 5 es divisible. ¿Ven? ¿Ven? La regla y la cosa. Todo eso nos ayuda a formar o a comprobar los caracteres o las reglas de divisibilidad. Entonces, las otras 5 que faltaban. La sexta, ya la tengo copiada acá.
porque pasó algo y copié todo. Bueno, no todo, casi todo en el tablero. Así que ya está como que ya estamos un poquito más adelantados, no vamos a perder tanto tiempo escribiendo. Entonces, continúo. La regla 6, o el principio, perdón, porque no es regla, el principio 6 dice, todo número que no divide a otros dos, divide a su diferencia si el residuo por defecto que resultan de dividir estos dos números entre el número que no los divide son iguales. Y ustedes me dicen, ¿de qué? Diana, ¿qué estás hablando? No entendí ni pillo de lo que dijiste. Relax. La regla dice que un número, vamos a decir el 5, divide a la diferencia de otros dos. Bueno, no. Todo número que no divide a otros dos, iniciamos ahí, perdón. Si este 5 no divide ni al 28 ni al 13, es decir, a ninguno de esos dos, sí divide a la diferencia de estos dos si al dividir esto y entre 5 y el minuendo entre 5 y el sustrayendo entre 5 me da el mismo residuo. Yo hago la comprobación. 28 entre 5 es igual a 5, que me da 25, y tengo de residuo 3. Y si yo divido 13 entre 5, me va a dar 2, que me da 10, y me da 3. Me da 3. Tengo el mismo residuo. Sin haber ejecutado o efectuado la resta, o de encontrar la diferencia, o el resultado, el resultado de la resta, yo puedo decir, al hacer esto, que son como pasos extras, pero yo puedo decir que al hacer esto, entonces la diferencia que me va a dar va a ser divisible entre el divisor con el que estoy trabajando, en el 5, que es el factor con el que estamos trabajando. Y se comprueba porque los residuos de los dos, al dividir, eliminando y el sustrayendo de ese divisor, me dan el mismo residuo. Si esto ocurre, entonces la diferencia es divisible entre ese número, que no divide ni a este ni a este. Está medio enredadito, pero ajá. El otro, el 7, dice, yo lo tengo aquí, dice, todo número que divide a la suma de dos sumandos y a uno de estos tiene que dividir al otro sumando, que es parecido al que vimos al inicio. Todo número, vamos a decir 4, que divide a la suma y también divide a uno de los sumandos, también divide al otro sumando. Si tengo un número que divide tanto a la suma como a un sumando, también divide a los otros. Ojo, que este es de 2, ¿sí? De 2. No tengo más, tengo 2. Si tengo un número que divide tanto a la suma como a uno de los sumandos de una suma, de dos números, entonces el otro sumando también es divisible entre ese factor o ese número. Y lo podemos comprobar. 20 es divisible entre 4, sí. 4 es divisible entre 4, sí. Entonces 16 también tiene que ser divisible entre 4. ¿Y lo es? Sí. 16 entre 4, 4. Bien. El otro. Todo número que divide a uno o dos sumandos y no divide al otro, no divide a la suma. Voy de nuevo. Ese es el 8. Lo tengo aquí. Ups. No. Aquí se borra el 8. Bueno, ese que borra el 8, no importa. Vamos a hacerlo aquí. El 8 dice, todo número que divide a uno o dos sumandos y no divide al otro, no divide la suma. Supongamos que tenemos 5 más 10 más 13. Y tengo como número el 5. ¿El 5 divide el 5? Sí. ¿El 10 es divisible entre 5? Sí. Ah, pero el 13 es divisible entre 5. Pues no. Entonces el resultado que me queda acá, que es 28, tampoco es divisible entre el número con el que estamos trabajando. Leo de nuevo. Todo número que divida a uno o dos sumandos, y no divide a otro, tampoco divide a la suma o al total de la adición.
ese es el 8. Todos son como que, como decir lo mismo pero con otras palabras. El 9. El 9 me dice, todo número que divide al dividendo y al divisor de una división inexacta divide al residuo. Yo cuando lo leí, de verdad que estos principios yo no me los sabía. Yo no sabía que existían, la verdad, hasta que me puse a ver y fue como que, ok. Voy de nuevo. Todo número que divide al dividendo y al divisor de una división inexacta divide al residuo. Aquí tenemos, creo que era el 8. Yo estaba trabajando con el 8. No. 3. Tiene que dividir al dividendo y al divisor. Ajá. Si yo resuelvo esto, a mí me da 2, 18 y 6, ¿verdad? Quedan 14. 1. Ajá. Estamos trabajando con el 3. Dice, todo número, en este caso el 3, todo número que divide al dividendo, como al divisor de una división inexacta, también divide al residuo. Y si lo divide, porque 6 entre 3 es 2. Es divisible exactamente. Voy de nuevo. Todo número que sea divisible entre el dividendo y el divisor de una división inexacta también divide al residuo. Y acá está. Divide al dividendo, divide al divisor. Es una ecuación inexacta porque no me da de residuo 0. Entonces, ese 3 también divide al residuo. Y sí lo hace, porque 6 entre 3 ya le mencioné que es 2. Y el último me dice, que es el de aquí. No sé qué número puse ahí. Todo número que divide al divisor y al resto de una división exacta, divide al dividendo. Creo que era igual. No. Tengo 8, creo que era 8. ¿Verdad? Y el número con el que estamos trabajando, bueno, puede ser 2. Vamos a decir 2. Todo número... bueno, 4 también. Podemos usar 2 o 4. Vamos a decir 4. Todo número que divida al divisor, es decir, aquí, al divisor y al residuo o al resto de una división inexacta, también divide al dividendo. Es lo mismo, casi, es lo mismo que queremos expresar con la regla 9 con la propiedad 9, el principio, perdón. Acá mi cabeza está. El principio 9, solo que con otras palabras, porque el 9 decía, si hay un número que divide tanto al divisor como al dividendo de una ecuación inexacta, también divide al residuo. Acá decimos lo mismo, pero con otras palabras. Si hay un número que divide, no decimos lo mismo, decimos la misma idea. Si tenemos un número que divide al divisor y al residuo de una división inexacta, también divide al divisor. Y sé que confunde eso de divisor, dividendo, residuo, no sé qué. Relax, que aquí estamos para aprender, para afianzar conocimiento, porque recuerden, ya que dije los principios, recuerden, estas clases, estos videos no son tanto para aprender desde cero, porque yo estoy asumiendo que por lo menos algunas de esas ideas ya las tenemos. No es que vamos a ver desde el inicio qué es un número, qué es eso de más, qué es eso de menos, porque son cosas que ya vimos en primaria. Esto es más como un repasón y de verdad que aritmética es el más sencillo, porque son cosas que tenemos que saber full para ver aritmética y geometría. Entonces son lo que diría yo que tenemos más afianzado, pero igual siempre hay cosas que afianzar o que conocer más, porque, por ejemplo, esto de los principios de divisibilidad, la verdad que ni yo los conocía, no digo que tengo que conocerlos, pero son cosas que en la escuela no se nos enseñan. Y se los menciono porque nos ayudan a pensar
como, no out of the box, no fuera de la caja, pero nos ayuda a pensar más, pues, no como que nos den las cosas masticadas, como que, bueno, la regla del 2 es esta y esta, la regla del 3 es esta y esta, y así, o sea, no, esa no es la idea, aunque así se nos haya enseñado. Porque me imagino que cuando nosotros estábamos chiquitos, explicar esto era como que muy enredado, aunque no necesariamente puede ser que cuidado y lo aprendíamos mejor, pero bueno, no importa. Esto es algo como un plus, no les tengo que decir, no tienen que aprendérselo de memoria, no tienen que saberlo así como que, si no me lo sé, no sé nada. Papá, relax, o mamá, relax. Este es, de verdad que es como una charla, quiero verlo yo como una charla amena, los principios de divisibilidad, porque esto es como que, bueno, existe, y se hace así, así, así. Dale pues, next. Ya. Siguiente. Ya que hablamos de esos principios de divisibilidad y de este pequeño intermedio, entonces podemos entrar a ver los caracteres de divisibilidad o las reglas de divisibilidad como tal, que son las que estamos cracks, supuestamente, o las que están metidas en algún rinconcito del cerebro. Esas reglas de divisibilidad o los caracteres de divisibilidad son ciertas señales de los números que nos permiten conocer si un número es divisible entre otro. Son reglas, principios, caracteres, propiedades no, reglas en general, que nos ayudan a determinar si un número es divisible entre otro. Punto, final, se acabó, se finí. Ahora, vamos a empezar a ver los principios. Acá sí voy a ir un poquito más rápido. Sí voy a hacer eso que le dije que no haría, de decirle que la regla del 10 es esta, la del 2 es esta, la del 3 es esta, pero en algunos les voy a decir cómo nacieron y cómo salió. Entonces, las que se nos enseñan, estas, las voy a poner, como les dije que lo tenía copiado, acá. Divisibilidad entre el 10, esa D es eso, divisibilidad, pero escribir eso, Mani, pa' aquí. Divisibilidad entre el 10. Todo número es divisible entre el 10 si terminan en 1 o más ceros. Los ejemplos los tenemos aquí. El 10 es divisible entre 10, sí. El 100 es divisible entre 10, pues sí. El 3540 es divisible entre 10, sí, tiene un 0. 100 tiene 2, 10 tiene 1. 80.720 es divisible entre 10, sí, termina en un 0. Y 1.000.000 es divisible entre 10, pues también porque tiene 6 ceros al final. Y pues ya. Esta regla no se la voy a decir porque, ¿para qué? Todo número que termina en ceros es divisible entre la unidad seguida de tantos ceros. Ajá. Entonces, el segundo teorema, el segundo pues, la segunda regla, que es divisibilidad entre el 2. Todo número que termine en 0 o en un número par es divisible entre 2. Entonces yo les pregunto, ¿qué es un número par? Y tenemos que hacer recorderis de ayer, o bueno, de la clase anterior. Todo número par es aquel número que termina en un múltiplo de 2. Ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiplos de 2. Entonces, ejemplos, y el 0. Ejemplos de eso. 40, ¿por qué termina en 0? 12, ¿por qué es múltiplo de 2? 328 termina en par. Entonces también termina en par. 576 termina en par. 1188 termina en par. Todos esos son divisibles entre 2. Entonces, acá es donde yo hago un pequeño paréntesis. Vamos aquí. ¿Qué fue el por qué yo les dije los benditos señores principios de la divisibilidad? Supongamos que tenemos el número 86, ¿sí? Tenemos el número 86 y nosotros lo separamos. Nosotros decimos que es 86 es 80 más 6. Había uno de los principios, que no recuerdo el número ahorita, pero había uno de los principios que decía, si había un número, voy a decir el 2, un número que dividía tanto a todos los sumandos de una suma, entonces también dividía a la suma, ¿verdad? O si, otra regla también decía, si hay un número que divide a la suma y a uno de los sumandos, también divide al otro.
Entonces yo puedo decir que este 86, que es como una agrupación de 80 más 6, es divisible entre 2. Siguiendo esas reglas, por eso es que se las mencioné. Eso sale de algo. Ahora, supongamos que yo tenía 85. Y había otra regla para eso. Me decía, si había un número que dividía a todos los sumandos de una suma menos a 1, entonces no dividía la suma. Y pasa, sí, porque divide al 80, sí, pero divide al 5, no, entonces la suma tampoco la divide. ¿Ven? Ahí es donde podemos ver aplicados esos principios. Pero en general se agruparon en sencillas reglas o en reglas más simples de digerir, que son las que les estoy mencionando. Que por ejemplo la del 2 es esa. Que todo número terminado en 0 o en número par es divisible entre 2. Ahora la del 5. ¿Y por qué voy así? Porque no voy 2, 3, 4, 5, 6, porque son muy parecidas. Hay reglas que son muy parecidas y la idea es ir viendo de lo más sencillo hasta lo más complejo. Ahora, si ustedes quieren que yo inicie con lo más complejo, pues ahí está WhatsApp 669389771 y me dicen, Diana, yo quiero que tú le metas eso ahí bien hardcore, bien difícil, porque eso yo me lo sé. Porque eso yo me lo sé. Pues está bien, y por ahí metemos como que un cosita, más difícil. Y comenzamos atrás para adelante. Entonces, el del 5. Todo número, eso también no lo sabemos, sencillita. Todo número que termina en 0 o en 5 es divisible entre 5. Ejemplo, 15, 20, 85, 535, 40.050. 15 termina en 5, 20 termina en 0, 85 en 5, 535 en 5 y 40.050 en 0. Todos esos números son divisibles entre 5. ¿Son divisibles entre otros números? Sí, también, pero para el ejemplo, son divisibles entre 5. Ojo, 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 atención. Un número puede ser divisible entre uno más o más números porque puede tener sus factores. Un número puede ser divisible entre 2, 4 y 8 a la vez. Por ejemplo, 32, perdón. 32 es divisible entre 8, es divisible entre 4 y es divisible entre 2. ¿Sí? Entonces es como que notita. Ahora, divisibilidad entre el 4. Un número es divisible entre el 4 si sus dos últimas, ojo aquí que me subrayé, sus dos últimas cifras terminan en 2 ceros o en múltiplos de 4. Son las dos últimas cifras, no la última, las dos últimas. Ejemplo, 500, las dos últimas terminan en 0. 216, vemos las dos últimas. 216 termina en 16, que es un múltiplo de 4. 5.432 termina en 32, es un múltiplo de 4. Y 10.020, 20 es un múltiplo de 4. También es divisible entre 4. Y como les mencioné que vamos a ir viéndolo saltado, porque digo, no es la idea de ir como que en orden, porque creo que por esa. Y por la similitud o la semejanza entre las reglas, por eso está ordenado así. Tenemos divisibilidad entre 25. Si sus dos últimas cifras terminan en 2 ceros o en múltiplos de 25. Es parecido al del 4, solamente que cambiamos el 4 por 25. Si sus dos últimas cifras, y ojo, dos últimas cifras, terminan en 2 ceros o en múltiplos de 25. Ejemplo, 1000, 350, 2075. ¿Sí? Sí. 2 ceros, múltiplo de 25, múltiplo de 25. Ahora, vamos al 8, que está parecido, pero él cambia una cosita. Un número es divisible entre el 8 si sus tres últimas cifras son 3 ceros o múltiplos de 8. Ejemplo, 54.000 termina en 3 ceros, divisible entre 8. 8.736, divisible entre 8, porque es múltiplo de 8. 1.272 es divisible entre 8, sí, porque 272 es un múltiplo de 8. ¿Verdad? ¿Verdad? Bien. Ahora, vamos con el 3. Aquí cambia la cosa. Ya no vamos a ver sus últimas cifras, no vamos a ver si par y par. No. Para que un número sea divisible entre 3, la suma de sus cifras debe ser un múltiplo de 3. ¿Cómo así? Supongamos que tenemos 123. Yo tengo que sumar las cifras. No importa si esto es 100, si esto es 20, esto es 3. No. Las sumo como que si fuesen unidades. 3 más 2 más 1 es 6. El 6 es un múltiplo de 3. Sí. Entonces 123 es divisible entre 3. 5.700.
Yo sumo 5 más 7, 12, más 0, 12. ¿12 es un múltiplo de 3? Sí. Entonces también 5.700 es divisible entre 3. 81, sumo 8 más 1, 9. Aquí no importa el orden. 8 más 1, 9, o 1 más 8, 9. ¿9 es un múltiplo de 3? Sí. Entonces es divisible entre 3. ¿Sí? Ese es el del 3. Ya hemos visto el del 10, que termina en 0. El del 2 se termina en par. El del 5 se termina en 5 en 0. El de, ¿cuál más vimos? El de 4 se termina en 2 ceros o en múltiplo de 4. El del 25, que también se termina en 2 ceros, o los dos últimos son múltiplos de 25. Vimos el del 8, que son que las tres últimas tienen que ser 3 ceros o múltiplos de 8. Y ahora, la del 3, que la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 3. No importa el orden en el que sumemos las cifras, siempre tiene que ser múltiplo de 3. Ahora, divisibilidad entre el 9. Sumamente parecida a la del 3, solamente que en vez de colocar el 3, decimos 9. Si la suma de sus cifras es múltiplo de 9, ¿sí? Ya. Ejemplo, podemos agarrar el mismo 81. 8 más 1, 9. Divisible entre 9. 27, 2 más 7, 9. También es divisible entre 9, porque 9 es múltiplo de 9. 918. Es 9 más 1 más 8, 18. 18 es múltiplo de 9. Bien, entonces es divisible entre el 9. Y como tip, si tenemos el número con el que estamos trabajando, en este caso 9, podemos no sumarlo, porque es como que es el mismo. ¿Para qué lo vamos a sumar? Podemos decir 8 más 1, 9, y 9 es múltiplo de 9, sí, bien. Porque supongamos que tenemos un número largo que tiene 9, 9, 9, 9. ¿Para qué lo vamos a sumar si hacemos que es divisible entre, por lo menos esas cifras? Entonces sumamos las otras que no son. Y si no nos da múltiplo de 9, pues ya de una vez descartamos, no es divisible entre 9. Bien. Vamos con la otra. Después de la del 9, yo puse la del 6. Divisibilidad entre el 6. Para que un número sea divisible entre 6, tiene que cumplir con dos criterios. Criterios es la otra palabra. No me acuerdo. Criterios. El número tiene que ser divisible tanto entre el 2 como entre el 3. Para no perderme, 6. Ajá. Entonces, un número es divisible entre el 6 si es divisible a la vez. Ojo, a la vez entre el 2 y el 3. Ejemplos. 36 es divisible entre el 2, sí, porque termina en par. 36 es divisible entre 3, sí, ¿por qué? Porque 6 más 3, 9, ¿verdad? 9. Entonces es divisible entre 3. Yo puedo decir que 36 es divisible entre 6, porque es a su vez divisible entre el 2 y el 3. Ahora, 432, ¿es divisible entre 2? Sí. ¿Es divisible entre 3? Voy a sumar 4 más 2, 6. Y 6 es un múltiplo de 3, entonces es divisible entre 3 también. ¿Por qué no conté el 3? Porque es un 3, ¿para qué lo voy a contar? Es lo que le estaba diciendo anteriormente con el del 9. Solo lo omito. Lo omito y ya, sumo 4 más 2, 6, es múltiplo de 3, entonces este 432 es divisible entre 6 porque es divisible entre 2 y entre el 3 a la vez. Ahora, 954, puedo quitar este 9, es divisible entre 2, sí, porque termina en par, y puedo quitar el 9 porque sé que es un múltiplo de 3, y sumo 5 más 4, 9, y 9 es un múltiplo de 3, entonces 954 también es divisible entre el 6. Es divisible entre el 6, porque lo puedo dividir a la vez entre el 2 y el 3. Y ustedes me dicen, que Diana, yo también siento que voy un poquito rápido, pero ustedes me dicen, Diana, vas muy rápido, yo no entiendo. Papá, mamá, suave. Si lo entienden, yo sé que lo entienden, pero voy de nuevo por si acaso, porque esta no es complicada, pero puede ser que nos enrede, puede ser. Para que un número sea divisible entre el 6, tiene que ser divisible entre el 2 y el 3, a la vez. Por eso es que hice la prueba de cada número. El 432, ¿es divisible entre el 2? Sí, porque termina en un par. ¿Es divisible entre el 3? Sí, porque la suma de sus cifras me da un múltiplo de 3. Hacemos la prueba con todos los números. 4 más 3, 7, más 2, 9. Y 9 es un múltiplo de 3, entonces también es divisible entre el 3. Y como 432 es divisible entre el 2 y el 3,
entonces es divisible entre 6, que es la regla y el criterio que se me tiene que cumplir para que un número sea divisible entre el 6. Ahora, divisibilidad entre el 12. Un número es divisible entre el 12, parecida a la del 6, si y solo si es divisible entre el 3 y el 4 a la vez. Entre el 3 y el 4 a la vez. Ejemplos, 300. 300 termina en 2 ceros, que es uno de los criterios de la tabla del 4. De la tabla del 4 no, del número 4. Que tiene que sus dos últimas cifras tienen que ser o 2 ceros o múltiplos de 4. Y en este caso son 2 ceros. Entonces está bien. Y es divisible entre el 3, porque la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. 3 más 0 más 0, 3, que es un múltiplo de 3. Entonces, el 300 es divisible entre el 12, porque me cumple mis dos únicos criterios. 720. 720, la suma de sus cifras me da 9. 7 más 2, 9, más 0, 9. Múltiplo de 3, entonces 720 es divisible entre 3. Y también es divisible entre 4, porque sus dos últimas cifras es un múltiplo de 4, es 20. 20 es múltiplo de 4. Entonces 720 es divisible entre 12, porque me cumplen mis criterios. Y 540, 5 más 4, 9. Múltiplo de 3 es divisible entre 3. Y 40, las dos últimas cifras son múltiplos de 4. Entonces me cumplen mis dos criterios. Tanto 300 como 720 como 540 son divisibles entre el 12. Hachachay, ahora viene el del 7. ¿Qué pasa con el del 7? Con el del 7, y ya les digo, más que una regla, más que un criterio, porque no es criterio, acá es un método lo que existe para saber o para determinar si un número es divisible entre el 7. Entonces tenemos, por ejemplo, sorry que acá lo había copiado. Tenemos 161. ¿Sí? Tenemos 161. Y me están preguntando, oye Diana, yo quiero saber si 161 es divisible entre el 7. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir el número así, una unidad y lo que está hacia la izquierda. Yo lo separo en 2. Voy a decir que existe 16 y existe 1, ¿verdad? Trabajamos con dos números, punto. Y lo agarramos así, no lo agarramos como 160, no. 16, es como que visualmente lo partimos. Lo partimos en 2. 16 y 1. Luego lo que yo voy a hacer es, al número de la izquierda le voy a restar 2 veces el número de la derecha. Y si ese resultado que me da es un múltiplo de 7, entonces ese número es divisible entre 7. Y en este caso, este número sí lo es. ¿Por qué? Porque yo hago 16, que es la primera división que hice, menos 2 veces la segunda división, que es el 1. 2 veces 1, eso me da 16 menos 2, que es 14. ¿Y 14 es un múltiplo de 7? Sí. Entonces, 161, yo reagrupo el número, yo como que, ok, ya me funcionaste, te vuelvo a unir. 161 es múltiplo de 7, o es divisible entre 7, que es lo mismo. Y entre el 11, ajá, ese también lo había comenzado, pero como que bueno. Divisibilidad entre el 11. Más que una regla, porque tampoco es regla, es un método. Para encontrar, yo lo tenía aquí, ajá. Si un número es divisible entre el 11. ¿Qué me dice? Yo agarro un número, el que me están pidiendo. En este caso, el ejemplo es 3927. Espere. 3927. Yo voy a agarrar los números pares, bueno, impares en este caso, perdón, impares y los pares. Luego, yo voy a sumar los impares y los pares.
¿verdad? Tengo el número 3927 y me están preguntando, oye Diana, ese 3927 es divisible entre el 11. Espérate que ahí voy. Agarro los impares y los sumo. Luego agarro los pares y los sumo. Ese de acá me da 8. Luego de eso, no, perdón. Sí, 8. ¿No voy a copiarme el número? No. ¿Por qué 8? 3 y 2. ¿Por qué 8? ¿Por qué puse 5? Ah, ahora sí, es que me confundí con la cosa acá. Ajá. 3 y 2, que son los impares, 5. Y 9 y 7, que son los pares, 16. Luego que yo tengo eso, yo voy a restar a los pares, les voy a restar los impares. Y si el resultado que me da es múltiplo de 11, entonces ese número es divisible entre el 11. Y el 11 es múltiplo de 11, pues sí. Entonces, 3927 es divisible. ¡Qué horror! Es divisible entre el 11. Bien. ¿Qué otro número? Tenemos el último que me falta es el 100. Entonces, para que ya el último, divisibilidad sencillita, se las menciono, pero ya yo sé que se la saben. Divisibilidad entre el 100. Para que un número sea divisible entre el 100 tiene que terminar en 2 ceros. Ya. ¿Verdad? Ajá, doble cero. Cualquier número que termine en doble cero, 2 ceros. Es divisible entre el 100. Ejemplo, 200, ejemplo, 40.000. Bueno, termina en 3, pero también tiene 40.000. Ejemplo, 7.800, no sé. Ejemplo. Y ya, eso es todo. Me imagino que existirán también... creo que también existen reglas para el 13, para los otros números, no importa. Pero estas son las basiquitas, son las que más utilizamos o las que más vemos. Fueron las del 10, que es la más sencilla, que es que termina en 0. La del 5, que es que termina en 0 o en 5. La del 2, que es que termina en número par. Después vimos la del 4, que es que las dos últimas cifras terminan en 2 ceros o en múltiplos de 4. Y se los menciono así porque, vuelvo y les reitero, no tienen que copiarlo, sino que es un repasón. La del 8, no, perdón, la del 25, que es que los dos últimos terminen en 2 ceros o en múltiplos de 25. Luego vimos la del 3 y la del 9, que son sumamente parecidas, que es que la suma de sus cifras tiene que ser, en el caso del 3, múltiplo de 3, y en el caso del 9, múltiplos del 9. Ya, that's it, todo. Y la del 8, que yo creo que en la escuela no se nos enseñó, pero la del 8 es que las tres últimas cifras tienen que ser ceros o tienen que ser múltiplos de 8. Y ya. Y los casos raros, o los casos estos trunquis, porque son casos trunquis, bueno, antes de los casos trunquis. La del 6, que es que el número tiene que ser divisible entre el 2 y el 3 a la vez, y la del 12, que es similar, que tiene que ser divisible entre el 3 y el 4 a la vez. Ahora sí, las dos trunquis son las del 7 y las del 11, que no son reglas como tal, no es que yo puedo ver el número y como que, ya, no. La del 7, recordemos, en verdad el 7 es el que más guía, tanto aprendiéndose en las tablas como esto, es que yo agarro el número, lo divido en la unidad y en lo que está a la izquierda. Luego, a lo que está a la izquierda le voy a restar 2 veces lo de la unidad de la derecha. Y si el resultado que me da es un múltiplo de 7, en este caso era 14, entonces ese número es divisible entre 7. O ese número es un múltiplo de 7. It's fine también. Y el último, el 11. Nos dieron un número 3.927. Yo yo agarro las cifras que están en posición par y las cifras que están en posición impar. Sumo las impares, sumo las pares. A esa suma de las pares menos las impares, cuando tengo
la resta, perdón, cuando tengo la diferencia, si esa diferencia que me da es un múltiplo de 11, entonces ese número es divisible entre 11. En este caso, el número era 3.927, que es divisible entre 11, porque lo pudimos comprobar a través de este método. No es tan sencillo como los otros, como que esto y esto ya. No, sino que hay que tener en cuenta el método. Entonces, pues esto es todo. Esto es, más que nada, como ya les mencioné, es un repaso, es una práctica, es un recordar, es sacar información de los recuerdos, porque por ahí está, la cosa es que a nosotros se nos olvida. Pero es sacar esa información, tenerla aquí, porque pronto, ¿cuándo entrarán a la escuela? No sé, pronto entrarán a la escuela. Y a veces sacar eso de los recuerdos cuando estamos en la escuela da una merma, da una pereza. Entonces acá como para mantenerlo ahí flotando, no es que lo vayamos a utilizar, pero para mantenerlo así, por ahí, volando, flotando, pues está válido, está válido. Además, lo que les mencioné de los principios de divisibilidad, no le metan tanta mente a eso, porque eso no es cuestión de examen, eso no es de taller, eso no lo preguntan en la escuela. Se los menciono más, es porque nos ayuda a ver de que esto que sacaron de las reglas de la divisibilidad, no se la sacaron de una caja, no la sacaron porque sí. La sacaron por los principios que les mencioné, tienen un porqué. Entonces, mi nombre es Diana, esto fue principios de divisibilidad y divisibilidad como tal. Ayer vimos, y lo digo para que lo recordemos, múltiplos y submúltiplos, números pares e impares, números primos y compuestos. Ya como resumen ahí, di que toda la clase en una oración. Y pues nada, fue un gusto, nos vemos en la siguiente, no recuerdo el tema, así que no se los menciono, pero espero les guste. Cualquier consulta, cualquier duda, la orden al 6693-8971. Recuerden seguirnos en Instagram, en suscribirse al canal, en activar las notificaciones. Y bueno, nada, bienvenido a la familia Yudinga si no nos conocían y bueno, si están aquí, bueno, espero que estén muy bien.